Hola, seré muy breve. Hace poco os anuncié que había presentado una querella contra Fernando Díaz Villanueva. En primer lugar, me encantaría agradeceros todo vuestro apoyo, puesto que leyendo vuestros comentarios sí sentí que nunca había estado sola, aunque, pues, desgraciadamente, por acciones como la de Fernando, entre otras muchas, sí me había sentido en un momento dado más sola que la una. Por otra parte, parece que él mismo respondió a mi vídeo diciendo que no tenía constancia de que hubiera ninguna querella. Bueno, me imagino que todavía le tendrá que llegar, que él no la ha recibido por lo que sea, pero vamos, la querella está presentada, es un hecho definitivo, no es que yo la vaya a presentar, no es que se esté preparando, nada. La papeleta de conciliación de la que él habla efectivamente se presentó, puesto que es un paso anterior y absolutamente imprescindible para posteriormente pasar a presentar una querella. Él no compareció. Así que ahora estamos donde estamos. Hay una querella contra Fernando Díaz Villanueva. Esa es la realidad, la quiera ver o no. Y por otra parte habla de algo que se ha convertido en Occidente, particularmente en España, en un tema, pues digamos, de debate, que es la libertad de expresión. Claro, dice Fernando, no vivo en Rusia, vivo en un país libre, así que puedo, según él, difamarte como yo quiera y necesite, puesto que eso forma parte de mi libertad. Olvida, obviamente, que aparte de su libertad de expresarse como quiera, está también la dignidad y el derecho al honor de una persona. Teniendo en cuenta que muchos me preguntasteis por qué exactamente había presentado esta querella, y qué había dicho él, pues que me había sentado tan mal, paso a mostraros algunos recortes de lo que Fernando considera su libertad de expresión y lo que yo considero que daña gravemente mi imagen, mi derecho al honor y además representa acusaciones tan graves que incluso forman parte de una campaña de deshumanización que hay contra mí, como si no solo no fuera humana o no tuviera sentimientos, sino que además apoyara, jaleara directamente crímenes de lesa humanidad, lo cual, teniendo en cuenta que soy periodista y tengo una imagen pública, obviamente tiene una cierta influencia. Y dejadme deciros algo que para mí en este caso es absolutamente fundamental y es la razón última por la que he decidido dar este paso. Esto no solo tiene que ver con mi imagen, sino más bien con la labor que realizo. Es decir, yo no he terminado siendo atacada porque pues represento una figura algo polémica en las redes sociales. Vamos, en absoluto, esto tiene que ver sobre todo con el hecho de que soy la única periodista hispanohablante y me atrevería a decir incluso occidental en general, que haya pasado tanto tiempo reportando desde y sobre Donbass y sobre todo que ha pasado tanto tiempo contando una realidad, la realidad, diría incluso, que los medios occidentales intentan tapar de todas las formas y maneras posibles. Y es precisamente por ello, por lo que la única baza que tienen, porque de mi parte, al final, está la verdad. Es decir, todo lo que he vivido en Donbass lo tenéis en mis redes sociales. Está documentado, grabado y subido en tiempo y forma. Hay hasta fechas de cuándo fue grabado eso. De mi parte está la verdad. Y lo único que les queda a ellos son esas campañas de difamación que como fin último tienen el reducir mi imagen a cenizas, básicamente para eliminar el mensaje que trato de transmitir, el mensaje de Donbass, el mensaje de la población civil de Donbass, para ser exactos. Así que esta causa es mucho más que mi imagen, mi futuro, mi vida. Al final, mi vida se ha reducido a contaros en redes
una realidad, la realidad, repito, que el resto por alguna razón deciden hacer como si no existiera y que causa muchísimo sufrimiento en personas corrientes y comunes como vosotros y como yo. Y ojalá esto sienta un precedente para que de verdad se apueste en España y en Occidente en general por la verdadera libertad de expresión, que nada tiene que ver con difamar o insultar a quien tú quieras, sino que está intrínsecamente ligada al derecho a la información que os es arrebatado a los que estáis al otro lado de la pantalla todos los días por esos mercenarios mediáticos que deciden, en vez de la realidad, mostraros su relato, que se basa en mera propaganda. Sin mucho más que añadir, paso a mostraros las imágenes en discordia para que vosotros mismos podáis responderos a la pregunta de si eso que ahí se dice forma parte de la absolutamente bien intencionada libertad de expresión de Fernando o si de alguna manera pueda dañar mi imagen, mi honor o mi causa. Liusibaya ya sabéis quién es, el ser siniestro, la putineja. Bien, deberíamos preguntarnos si el ser siniestro es de verdad ruso o rusa, para el caso, porque es una ser siniestro femenino, es una ser siniestra. Porque el ser siniestra, la ser siniestra, es joven. Se ve que ha perdido, pues diría yo, algo de peso también, no quiero ser cruel. Yo no sé, chicos, pero es posible que en la facultad la llamasen la collares, ¿eh? Entre vosotros y yo. Que digo yo, para quitarse esos collares con la cantidad de eslaboncitos que tiene y el pelo largo tiene que ser pegarse unos tirones de cojones. Pero la ser siniestra es rusa y aguanta eso y mucho más. La conclusión final de lo que todos, o por lo menos los que tenemos más de dos dedos de frente, pensábamos. Estábamos ante una grillada y efectivamente se comporta como una grillada. Creo que después de esto, quien quiera seguir jaleando a este ser es porque quiere seguir jaleando a este ser y le da igual todo lo demás, por las circunstancias que sean. Esta es la que defiende la invasión de Ucrania, esta es la que defiende los abusos sistemáticos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las tropas rusas, en ciudades como Bucha y en otras partes de Ucrania. Bueno, dice que la culpa es de los ucranianos, básicamente. Es decir, es desinformación en estado puro, y frente a este tipo de seres hay que estar muy extremadamente precavido. Yo os lo dije el otro día, más me calenté la última vez que hablé de la ser siniestra.